Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Este fin de semana se ha caracterizado por la gigantesca, enorme cantidad de noticias falsas, sobre todo vinculados al tema de Ucrania. Y es que el presidente habló sobre esta situación porque todo este escenario que ahora se vive en el ámbito internacional sirve para entender lo que se ha querido hacer en México en estos últimos 3 años. Cómo este sistema de propaganda financiado por los Estados Unidos trata de controlar también la opinión pública. Así que es muy interesante ver estos contrastes. El presidente hoy se dedicó buena parte de la mañanera a desmentir estas noticias que han estado circulando en estas últimas horas. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta este video, esta información, les invito a que se suscriban al canal. Les agradezco también mucho ese like, esas manitas para arriba, nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar este tema que es muy interesante porque da más transparencia de cómo opera el monstruo de las 1000 cabezas, que también está operando aquí en nuestro país, no solo en contra del presidente de Rusia, sino también ya lleva buena parte del tiempo haciéndolo en México. Vamos a escuchar lo que el presidente mencionó sobre estas mentiras al por mayor que se han dado en estos últimos 2 días, cuando menos, sábado y domingo. Vamos a escuchar. Pues es parte de la manipulación que estamos padeciendo. En general, es un momento, un tiempo decadente en el manejo informativo. No solo en este caso, sino en todo. En el manejo, por ejemplo, de la información de la intervención de Rusia a Ucrania. Hay, pero mentiras al por mayor, notas falsas, imágenes falsas. Es una vergüenza, pero no solo es un fenómeno de México, es mundial. Entonces aquí, como estamos llevando a cabo un proceso de transformación, nuestros adversarios, los conservadores, pues están desquiciados. Es lo que señala el presidente y esta es la parte interesante. Ahora, lo que sucede a nivel internacional nos va a permitir entender, y sobre todo a quienes dudan de cómo funciona todo este sistema, entender qué es lo que se está haciendo desde Estados Unidos hacia aquí, hacia nuestro país, y sobre todo en contra de la imagen del presidente Obrador. Ahora, en el caso particular de México y todo este conflicto que se está dando en Ucrania, bueno, lo que se le ha criticado al presidente por parte de la oposición es que no se ha desvinculado, que no se ha deslindado, que no ha roto las relaciones entre México y Rusia, y que esto, bueno, es una manera también de, hasta dicen y aseguran algunos, de avalar lo que está haciendo el presidente de Rusia en Ucrania, aunque México ya condenó esta invasión. Sin embargo, esto es lo que hace mucho ruido, sobre todo para los intereses de los Estados Unidos. El día de ayer también, bueno, en este fin de semana, para ser precisos, estuvieron circulando un video en donde aseguran que el presidente de Rusia, Putin, habría amenazado a México. Un video obviamente falso, manipulado, en donde se señala, de acuerdo a la información, que la presentadora supuestamente dice que Putin respondió sutil e invitó al gobierno mexicano a no interferir en las decisiones de su mandato, y que cualquier amenaza, intimidación o interferencia que ponga en peligro los intereses tendría graves consecuencias. Eso es lo que supuestamente habría dicho el presidente de Rusia. Sin embargo, es un video manipulado del 2018, de julio del 2018, cuando el presidente de Rusia felicita al presidente Obrador por su triunfo, y solo lo que hicieron fue ponerle los subtítulos con todos estos mensajes falsos. Esta es la desinformación, y sobre todo por esto, porque se busca generar un conflicto entre México y entre Rusia. También incluso cuestionando las decisiones que ha anunciado el gobierno de México, sobre todo de mantener abiertas sus fronteras
a los rusos. Y es que el fin de semana también el secretario de Turismo reconoció que los vuelos de esta aerolínea rusa, Aeroflot, así se llama, podría seguir volando y aterrizando en destinos de nuestro país. Y esto provocó un escándalo entre la oposición. Y hoy el presidente también aclara esta situación. No nos vamos a cerrar a ningún país, fue lo que señaló el día de hoy. Aseguró que México no se cerrará ante este conflicto armado y explicó que sus fronteras continuarán abiertas, de manera similar a lo que ocurrió durante la pandemia. Señaló que México es un territorio, un país que protege, que cuida a refugiados, a perseguidos, a gente que busca salvarse frente a la guerra y a las confrontaciones. No vamos a cerrar el país. Y esta es una estrategia que contradice realmente al objetivo que está buscando Estados Unidos, lo que está buscando Joe Biden desde la Casa Blanca en esta estrategia mediática, estrategia política, estrategia económica, incluso la estrategia bélica, que vamos a dejarla de lado porque se ha convertido en una pequeña parte de todo este proceso, es dejar aislada a Rusia. Sin embargo, y a pesar de esta estrategia en donde Europa ya le cerró todas las puertas, donde ya no pueden volar las aerolíneas, donde ya le cerraron las operaciones bancarias, etcétera, 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 México dice no. Nosotros vamos a seguir manteniendo esta comunicación y vamos a seguir manteniendo abiertas nuestras fronteras, y esto obviamente no les gusta a estos intereses de los Estados Unidos. Y bueno, por eso es que también tienen estas organizaciones trabajando aquí en nuestro país, y por eso también entendemos que ellos buscan un presidente débil al que puedan manipular, al que puedan someter a sus intereses, y por eso entra. Vamos a ver lo que también ha venido haciendo durante este fin de semana, porque mientras circula toda esta información falsa sobre este conflicto allá en Ucrania, también aquí empiezan a circular información falsa sobre la popularidad del presidente, y aparece una vez más Carlos Loret. Miren lo que dice en estas últimas horas, hablando de las encuestas del presidente, que se está derrumbando, dice, desde el Washington Post. En los últimos 5 meses del año 2014, cuando a Peña Nieto se le juntaron Ayotzinapa y la Casa Blanca, en esos 5 meses cayó 10 puntos porcentuales en su popularidad. López Obrador, en tan solo un mes, ha caído hasta 8 puntos por el escándalo de la Casa Gris. Por eso el presidente está tan fuera de sí y está volteando al ejército para que lo rescate. Eso es todavía más peligroso. Échale un ojo a mi columna para... Eso es lo que dice Loret. Él asegura entonces, quiere vendernos la idea de que el presidente está cayendo en su popularidad, en su respaldo ciudadano. Insisto, un presidente débil para que pueda ser manipulado, mangoneado desde los Estados Unidos. Sin embargo, los números simple y sencillamente no le cuadran, porque Loret solo quiere ver las encuestas que le interesan a él ver. Por ejemplo, el día de hoy, y vamos con las encuestas de ellos mismos, las encuestas en este caso del Universal, que también sabemos es un medio que la escuchará, pero aún así tienen que reconocer que la aprobación del presidente se ha mantenido estable. Dice, tiene un 65% de aprobación entre la población mexicana, y la medición se realizó a más de 3 semanas de que se conociera el tema de la casa de su hijo en Houston. Es decir, que ya está medido el efecto, el, entre comillas, daño que habría provocado este tema y todo este escándalo que sembraron desde la oposición y desde esta ONG financiada por Estados Unidos en contra del presidente. Y las gráficas ahí están. Vamos, en la gráfica que es a la que se refieren es esta, aunque le ponen ahí 68, creo que se equivocaron, pero ahí está cómo se mantiene estable en la aprobación con 21% de desaprobación. Es también lo que se reporta en esta encuesta, con lo cual es falso lo que dice Carlos Loret. O sea, no se está derrumbando el presidente. Y el presidente también tiene claro que mientras avanza lo de Ucrania, aquí no lo dejan a él. No le dan chance. ¿Por qué? Porque ya vimos la semana pasada cómo el secretario de Estado Antony Blinken también envió un mensaje, sobre todo con este tema de los periodistas. Vimos también cómo quisieron convertir a Carlos Loret en un mártir en el Washington Post, asegurando que tiene una persecución sin precedentes por parte del gobierno de México, sino que también sigue con esta idea de debilitarlo a él, porque no se presta al juego desde Washington. Ahora, el presidente, que también tiene claro esto, hoy habló sobre, una vez más, sobre este financiamiento a las ONGs, pero sobre todo esta intención que tienen de quererlo bajar.
insistir en bajarlo de la popularidad. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente sobre estos dos temas, la encuesta y el financiamiento a estas ONGs. Hacerles el día a los adversarios. Solo 2 aprobamos. Y repito, es Telefónica. Por eso voy a seguir insistiendo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque no deben de darle dinero a Claudio X González y a la señora Casal. No puede un gobierno extranjero darle dinero a un grupo opositor para hacer guerra sucia. Esas son de las cosas que tienen que cambiar en política internacional. Esa política lleva 200 años. Si no cambian eso, pues no van a mejorar las cosas, no va a cambiar el mundo. Afortunadamente la gente muy cariñosa, y yo siempre les digo, amor con amor se paga y no los voy a traicionar, nunca, jamás. Es lo que dice el presidente sobre este financiamiento, sobre esta estrategia con la que insisten también bajarlo aquí en nuestro país. Él se refería a esta encuesta, que es la encuesta de los líderes a nivel internacional, esta de Morning Consult, en donde pues ya sabemos y sigue afortunadamente todavía el presidente, acá lo tenemos, siendo el segundo lugar de los líderes que aparecen en esta lista. Tiene una aprobación del 65%, que es pues similar a la que tiene el Universal, con una desaprobación del 28%, que es una diferencia de más 37 puntos, por debajo nada más de Modi, allí en la India, que tiene una diferencia de más de 52 puntos. Y curiosamente, por ejemplo, en el caso de Joe Biden, que él está, por cierto, cayéndose en las encuestas, él tiene una diferencia de menos 8%. Pero ahí sigue de todos modos esta línea o este esfuerzo de controlar el discurso en los países, sobre todo en el caso particular de México. Y el problema es cuando hay fuentes alternas, y el problema es cuando pues ya tienes oportunidad de tener información de otros lados que no son precisamente estos periodistas libres e independientes, que son los que se presumen vienen financiados desde los Estados Unidos. Si es que, por ejemplo, Rusia, sabemos, también tiene su propia agencia de difusión de información, y también lo que se ha pues dado en este asunto, este conflicto extranjero o este conflicto internacional, pues es la censura. Porque a pesar de todo lo que ha dicho el presidente, a pesar de todas las críticas que le siguen tirando día tras día, el presidente privilegia y mantiene la libertad de expresión en este país. Él puede reclamar a Estados Unidos, a Claudio X González, a Loret de Mola, toda su línea editorial y también la manipulación de la información, pero lo que mantiene vigente, a pesar de estos señalamientos, a pesar de estos cuestionamientos, es su libertad de expresión. Y en Estados Unidos y quienes apoyan también supuestamente esta libertad, pues ya están empezando a tomar medidas para callar voces. Miren lo que ya está circulando, por ejemplo, en el Twitter. Este es Joel Roth, que es uno de los encargados también de la integridad del sitio, de varios sitios, incluyendo Twitter. Dice: hoy estamos agregando etiquetas a los tweets que comparten enlaces a sitios web de medios afiliados al Estado ruso, y estamos tomando medidas, dicen, para reducir significativamente la circulación de este contenido en Twitter. Es decir, están censurando la información de las agencias rusas. Distribuiremos estas etiquetas a otros medios de comunicación afiliados al Estado en las próximas semanas, es lo que dicen también. Y bueno, así es como se ve.
no, este tuit está vinculado a una agencia rusa, patrocinada por una agencia de Rusia, sobre todo pues que esta es RT, que lo sabemos muy bien, pero sobre todo van a empezar a limitar el alcance. Aquí en el caso particular de México también se da, y se dio un episodio con la embajada de Ucrania, en donde por ejemplo también se empezó a cuestionar cómo en Ucrania, por ejemplo este periodista Gabriel Infante, señaló que el gobierno de Ucrania cerró medios de comunicación opositores, 3 canales de televisión y sancionó al medio digital Strana de Ucrania. Es decir, se vienen las acciones de censura, se vienen las acciones para limitar la información y controlar, porque aquí la estrategia es controlar la opinión pública. Incluso cuando vienen los cuestionamientos, y aquí es también pues lo que dicen, que respetamos a los periodistas, en el caso de Ucrania, pues no, miren lo que le responde a este periodista. Siguen sin reaccionar ni responder a nuestra propuesta y sigues difundiendo propaganda rusa sin nunca haber visitado Ucrania. Entonces tenemos una pregunta para ti, señor periodista. ¿Te pagan en rublos o en tamales? Eso es lo que dicen, que generó también incluso reacción de las redes sociales, reacción del presidente, porque bueno, es un comentario bastante discriminatorio, sobre todo hablando pues de los tamales en México. Y bueno, pues sí, la verdad es que es una manera en la que también ellos están combatiendo la libertad de expresión. Más aún, por ejemplo, Dolia Esteves festeja la censura, esta periodista de los Estados Unidos que se andan regodeando siempre con esto de la libertad de expresión. Dice, bloquear a RT y Sputnik es señal de que por fin se toma en serio la guerra contra la desinformación. Ojo, aunque buena parte de la desinformación la siembran desde los Estados Unidos. Mentiras y propaganda disfrazada de periodismo, dice. Urge que se haga lo mismo, o sea, que también censuren aquí en México. Eso es lo que dice Dolia Esteves. Y otros donde troles y tontos útiles propagan mentiras del Kremlin por convicción o ignorancia. Es decir, que si por alguna razón alguien comete el pecado de apoyar la versión de Rusia, entonces pues te deben de censurar. Eso es lo que dice Dolia Esteves. Ahí se acabó pues la libertad de expresión. Esa es la hipocresía. La hipocresía finalmente, porque si vamos a esto del financiamiento, estas agencias RT, Sputnik, etcétera, efectivamente son financiadas por el gobierno de Rusia, pero son igualmente financiadas también como medios que están aquí en nuestro país, como en el caso de Latinus por Estados Unidos. También financiados por Estados Unidos está la fundación de Claudio X González, que también está ampliamente documentado. Entonces, si midiéramos con la misma vara, el presidente también, Dolia Esteves, la agencia de Ucrania, todos ellos deberían avalar la censura de estas agencias noticiosas. La censura de este medio, sobre todo porque terminarían siendo tontos útiles, en este caso de la Casa Blanca, finalmente financiados por el gobierno de los Estados Unidos. Pero el presidente no hace eso. Esa es la gran diferencia entre lo que representa la Cuarta Transformación y lo que hace este sistema propagandístico en donde quieren controlar a toda costa a la opinión pública y que ahora se enfrentan, pues sí, a las redes sociales que finalmente hay muchas veces que también, como vemos, controlan buena parte de la información, pero que con tantos mensajes, con tantos comentarios y con tantas opiniones ciudadanas nos permite tener esta información adicional que no se da en los medios tradicionales. Pero bueno, eso es la discusión, eso es lo que se ha traído ya desde este conflicto internacional a México. Y esto nos sirve para entender también qué es lo que se viene haciendo aquí en nuestro país. Insisto, tratando de debilitar al presidente con una estrategia mediática muy definida y patrocinada además desde el extranjero. Exactamente lo mismo que quieren hacer ahorita con Rusia estos mismos personajes, porque bueno, pues reparten por igual tanto al presidente de Rusia como al presidente Obrador. Bien amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, la información, les invito a que se suscriban al canal. Les agradezco mucho ese like, esas manitas para arriba, nos ayudan mucho en estas redes sociales y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente tarde y nos vemos más adelante con mucha más información.